Bien, muy buenos días a todos y a todas los presentes y las presentes, sobre todo al público que nos sigue por el Facebook del IDIS, y a todos los que nos siguen de manera presencial en el auditorio Silvia Rivera Cusicanqui de la carrera de Sociología. Un saludo especial a Mirko Vera, quien gentilmente ha aceptado presentar y comentar el contenido de la revista Temas Sociales 51, y a Rodrigo Corso, autor de la investigación publicada en formato digital, El voto como expresión de sociedad, comportamiento electoral en las elecciones municipales de La Paz de 2015. Habíamos invitado también al profesor Eduardo Leaño a comentar el trabajo de Rodrigo, pero lamentablemente por algunas actividades de carácter institucional en la Universidad Pública del Alto no va a poder estar. Sin embargo, él nos ha enviado sus comentarios que los vamos a leer, ¿no? Bien, esta actividad tiene por objetivo presentar dos importantes publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociológicas. La revista Temas Sociales número 51, publicada en el segundo semestre de 2022, que incluye artículos y ensayos sobre investigaciones referidas a temas pertinentes en el campo de las ciencias sociales, escritos por prestigiosos académicos. Aquí, y al haber pasado ya la frontera de los 50 números, me permito recordar con ustedes que la revista nació en 1968, año en que se da inicio a un largo tejido de escritura sociológica. A pesar de una producción que se vio interrumpida en muchas ocasiones por las dificultades políticas y sociales que atravesaba Bolivia, Temas Sociales no cesó en insistir en convertirse en un espacio de debate de ideas y de producción de sentido de investigadores de la carrera de Sociología y del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Actualmente inmersos en el amplio mundo de la divulgación del conocimiento científico, hemos trabajado con empeño para lograr la indexación de la revista en la biblioteca digital Cielo, y estamos ampliando la cobertura de las investigaciones mediante la creación de la página web Open Journal System. Asimismo, hemos logrado la inclusión de formatos e identificadores con el Digital Object Identifier DOI de cada artículo y el ORCID para cada autor, y estamos ampliando su cobertura a nuevos espacios digitales con el objetivo de contribuir a abrir nuestras investigaciones a un diálogo académico más allá de nuestras fronteras. En la segunda parte de este evento vamos a presentar la investigación de Rodrigo Corso, El voto como expresión de sociedad, comportamiento electoral en las elecciones municipales de La Paz de 2015. Este es un estudio presentado a la carrera de Sociología para optar el grado de licenciatura y que obtuvo una calificación sobresaliente. El IDIS publica este trabajo en su serie Cuadernos de Tesis con el objetivo de visibilizar y poner al alcance del público datos, análisis y reflexiones importantes presentados con rigor académico. En esta investigación, Rodrigo analiza la problemática de las elecciones municipales en la ciudad de La Paz en 2015 desde los soportes teóricos de la sociología urbana y la teoría de la modernización. El autor profundiza su análisis reconociendo aquellos factores socioeconómicos y políticos que puedan dar cuenta del comportamiento electoral de los paceños respecto a las distintas propuestas de gestión municipal planteadas por los partidos políticos en competencia. Bien, hecha esta introducción, sin más, voy a ceder la palabra a Mirko Vera para la presentación de la revista Temas Sociales 51. Mirko es sociólogo por la UNSA, investigador del IDIS, tiene una maestría en desarrollo social en el CIDES UNSA, es doctorante en ciencias de desarrollo, economía, sociedad y globalización en el CIDES UNSA. Entre sus líneas de investigación están sociología del trabajo, de género, sociología de la educación, desigualdades sociales, sociología y antropología de la alimentación.
Es docente de la carrera de Sociología de la UNSA y de posgrado. Además, investigador adscrito al IDIS. Entre sus más recientes publicaciones figura La ruta del agachado, trabajo, género y alimentación en la calle, a propósito de un estudio promovido por el Instituto de Investigaciones Sociológicas. También es autor del artículo Nativos Digitales y Desigualdad Social en Colegios Fiscales de La Paz, que cabalmente está incluido en la revista Temas Sociales 51. Bien, sin más, Mirko, tienes la palabra. Bien, muy buenos días, señor director, compañeros, compañeras, querida Nadia, no sé si está por ahí. Muy buenos días a todos los y las presentes, entre ellos algunos de los autores de los artículos que componen la revista Temas Sociales número 51, que tengo hoy a bien el honor de presentar. Que nos está ofreciendo una vez más una selecta producción intelectual académica de nuestro medio, con grandes proyecciones hacia afuera. Como es habitual, la revista se compone de tres partes, ¿no? La primera, que condensa o presenta 4 investigaciones, artículos producto de investigaciones. Luego tenemos la sección de aportes, artículos basados en reflexiones, 3 artículos con importantes reflexiones, y por último la parte de las reseñas. Para cortar, voy a comenzar con el primer artículo que abre la revista, que mi persona realizó como resultado de una investigación extracurricular con el IDIS, el cual aborda la problemática de los nativos digitales y la desigualdad social en colegios fiscales de la ciudad de La Paz. Es una investigación en un contexto de la pandemia de COVID-19 y la forzada transición a la virtualidad. Para esto se abordó a 16 colegios fiscales de la ciudad de La Paz y los cursos de quinto y sexto de secundaria. Los estudiantes, su situación, la de sus familias, y así poder demostrar que la carencia de dispositivos digitales y de conectividad es solamente una parte del problema, puesto que detrás se encuentran profundas desigualdades sociales y educativas que la pura tenencia material no puede resolver. Esta realidad es la que produce desempeños ambiguos entre destrezas digitales generacionales y condicionantes que el medio social impone a las experiencias y a las expectativas, a lo cual hay que sumarle procesos de enseñanza y aprendizaje con muy baja inclusión social y la resistencia constitutiva del profesorado a políticas estatales que tampoco son respaldadas ni por su eficacia ni por su relevancia. Poner de relieve estos factores busca superar las interpretaciones tóxicas sobre las brechas digitales y los llamados nativos digitales, que no deja de lado, obviamente, aspectos materiales y el acceso a la tecnología en general, de las llamadas TIC, pero se toma con un enfoque vinculando las determinantes sociales con la apropiación digital, concepto como una forma para acercarnos a la reducción de la desigualdad. Tras un largo proceso de investigación por medio de entrevistas y grupos focales, se pudo evidenciar las dificultades
provocadas por la carencia material, sí, pero se identificaron otros factores de desigualdad. Puedo sintetizar en condiciones de vida, lugar y tiempos exclusivos para pasar clases y especialmente el capital cultural que permita a los estudiantes apropiarse de los dispositivos digitales y aprovechar la educación que reciben o que recibieron de manera virtual, puesto que no solamente los profesores de mayor edad son los que tuvieron problemas para manejar la tecnología, pese a haber sido capacitados con anterioridad, y durante la pandemia también, pese también a contar con ciertos recursos materiales tecnológicos desde el 2014, sino que también profesores más jóvenes y hasta los propios estudiantes nativos digitales tuvieron problemas. ¿Por qué son estos problemas? Y es que para lograr una apropiación digital no solamente basta tener un dispositivo o saber entrar a internet, manejar o conocer TikTok o manejar YouTube o algunas redes sociales, sino se necesita un manejo del dispositivo y aplicaciones con usos educativos, además un acceso a la información con capacidad analítica crítica para su selección o su discriminación por su calidad y relevancia. También cierta cultura del autoaprendizaje y exploración digital para ampliar las opciones educativas más allá de lo que los profesores imparten. También poder contrastar y aplicar los conocimientos y producción a nuevos motivos por intereses y necesidades propias. Estos elementos que acabo de mencionar prácticamente no se han producido con mucha frecuencia, lo cual produjo o incidió en el fracaso de la educación virtual y hasta en el desencanto de muchas familias en la tecnología, ya que para aquellos que cuentan cierto capital cultural previo, el dispositivo digital puede ser una oportunidad para ampliar conocimientos y desarrollar capacidades, pero para aquellos que no cuentan con este capital cultural, puede más bien convertirse en simplemente un distractor y un motivo de rezago académico, efecto inverso. Bueno, ahora quiero hablar del segundo artículo de Flavio Ceballos, titulado Trayectoria Académica y Capital Cultural en la prolongación de los estudios universitarios. Este trabajo se pregunta por qué los estudiantes prolongan su tiempo de estudio y por qué tardan en terminar la carrera. Algunos dirán fácil, ¿no? Por flojos. Pero esta respuesta se enfoca solamente en un aspecto, es decir, en los desempeños o esfuerzos personales de cada estudiante. Sin embargo, desde mi punto de vista, centrar la explicación en un solo factor individual para un problema de esta magnitud es encubrir profundas desigualdades sociales. El éxito o fracaso de una trayectoria académica va a ser planteada por Ceballos relacionándola con el capital cultural de la familia. La investigación hace un seguimiento a la generación de estudiantes que entraron el 2000 y este seguimiento va a durar 19 años hasta el 2018. De estos que se han graduado, tendrían que haberse graduado y los que han desaparecido. Los que se graduaron son los de trayectoria concluida, como les llamo, son los titulados. Los rezagados son aquellos que por distintas razones continúan en la carrera o lo han hecho alrededor de 15 años. Y la trayectoria congelada va a ser aquella de los egresados sin llegar a defender la tesis. Según el capital cultural, va a dividir a sus informantes, 15 rezagados, 10 congelados, 7 titulados y 10 que han abandonado, 10 desertores, en dos grupos. Primero, los herederos, con alto capital cultural, con al menos algún familiar con estudios universitarios o superiores, y el otro grupo con aquellos con poco capital cultural, es decir, sin ningún estudio. En los herederos nos plantea tres categorías: aquellos cuyo capital cultural proviene de la generación más uno, es decir, de los padres, madres, tíos u otros parientes de esa generación. Luego están los que tienen capital cultural de la generación más uno, pero también la generación cero, es decir, de su misma generación.
hermanos, primos. Y por último están aquellos que reciben o se les ha transmitido capital cultural a partir o únicamente de la generación cero, es decir, hermanos mayores son los que han impulsado y han transmitido. Entonces, quiero adelantarles que los argumentos de Ceballos rebaten muchas ideas preconcebidas del sentido común. Por ejemplo, que automáticamente quienes tienen capital cultural elevado tendrán mayor posibilidad de éxito, pero no necesariamente, porque en los resultados que nos presenta vemos que más bien están más representados o sobre representados en el grupo de rezagados. Lo que pasa es que estos grupos privilegiados tienen mejores condiciones para aguantar un rezago, para que sus familias acepten su retraso, toleren la prolongación de sus estudios, pero la idea es que no abandonen, ¿no? Aunque sea 15 años, pero que sigan bregando. Quiero pasar al siguiente trabajo de Virginia Ayllón, que aborda la poesía aymara en Bolivia, tratando los trabajos de Mauro Alba y Clemente Mamani. Cito: es dable alejarnos de la fiesta llegando a los espacios de la propia naturaleza. Ahí el cerro vibra mediante su corazón sonoro, haciendo hablar a las piedras congeladas y suavizando la furia de las enormes flores. La montaña está vestida de glaciares. El color de la nieve está buscando levantar el cántico de los danzarines hasta el azulado de nuestros adoratorios. Lo va exhibiendo en blanco parecido. Es un fragmento de El suspiro de la nieve, poema de Clemente Mamani. Estos poetas contemporáneos, residentes de la ciudad pero provenientes de comunidades indígenas, como nos los presenta Virginia, traducen al español su propia poesía y expresan una doble pertenencia sobre el resultante colonial en su lengua. La autora hace una investigación combinando la función poética de los textos con el análisis del discurso para caracterizar una nueva propuesta de poesía indígena, distinta de, por ejemplo, aquella enmarcada en la crónica, donde la voz informaba al poder público, o la del indigenismo, donde la voz indígena es adoptada por otros actores, o por último, esta tercera categoría en la que encaja la de la literatura indígena, donde se trataría de una voz propia. Bueno, aquí yo quisiera preguntarme, entre corchetes, si puede hablar el subalterno, tal como se pregunta Gayatri Chakraborty Spivak. Pero bueno, de cualquier manera, para Virginia, estos autores son un ejemplo del reconocimiento de una voz propia que ha costado mucho lograr. Una voz eje, recuperando el concepto de Silvia Rivera, que se convierte en un aporte a la literatura nacional. El siguiente artículo es de Figueroa Sangüesa, Irma, sobre la incidencia de la violencia de pareja en el desempeño laboral de las trabajadoras administrativas. Es un artículo que se centra en la problemática de la violencia de pareja, pero exclusivamente contra las mujeres que trabajan como administrativas en la ONSA. La autora afirma que la violencia contra la mujer ha sido silenciada y encubierta por años debido a una cultura machista y un mundo laboral patriarcal. Y se pregunta qué expresiones tiene la violencia que viven las mujeres en relación a su pareja y qué incidencia tiene la violencia contra la mujer en su desempeño laboral como administrativas. La investigación la realizó por medio de WhatsApp y correo electrónico, haciendo encuestas, y también realizó algunas entrevistas. Para el primer caso, las encuestas, ¿no?, de 532 administrativas, solamente respondieron 158, y de estas, nada más 98 estaban emparejadas los últimos 2 años. Entonces, estas 98 van a ser elegidas como informantes, o con los que va a trabajar, ¿no? Tras sus pesquisas, concluye que el nivel de instrucción de las mujeres no tiene que ver con la violencia, porque a pesar de tener un nivel educativo, sufren de violencia. Bueno, no se pregunta o no estudia el nivel educativo de las parejas, que también creo que sería bueno incluir.
quizá daría mucho más para el análisis, ¿no? Pero es mi comentario. Bueno, estos resultados los expone a través de una tabla de expresiones de violencia con indicadores como insultos, amenazas, daños físicos, y luego lo compara con ciertos desempeños como la inexistencia a la fuente laboral, retrasos a llegar, que son atribuidos obviamente a problemas de violencia. Hasta aquí se los dejo a la lectura. Luego tenemos el artículo de Ramiro Choquehuanca hacia una sociología de la salud, que nos presenta su trabajo impulsado por la preocupación del desarrollo de la sociología de la salud para justipreciar el aporte teórico investigativo de la sociología de la salud. Y como dice él mismo, incluso poderla colocar en la misma jerarquía que la propia medicina. En este sentido, hace una importante revisión de fuentes secundarias, desde lo producido por la Organización Mundial de la Salud y autores especializados en la medicina o en la sociología de la salud, para lanzarnos su propuesta. Luego quiero pasarme al trabajo de Juan Pablo Neri, Precariedad en la Amazonía boliviana, trabajo fabril de la castaña. Él nos presenta a trabajadores fabriles de Riberalta, de Beni, dedicadas a la recolección y procesamiento de castaña. Al autor le envuelve la preocupación sobre las formas de reclutamiento, la situación laboral y la situación salarial. Además, la organización del tiempo y los efectos en la salud sobre mujeres trabajadoras. El artículo inicia mostrándonos una articulación entre la teoría para la reflexión de las dinámicas capitalistas de explotación, precarización y acumulación de capital, junto a la corriente marxista feminista de la teoría de la reproducción. Tras ofrecernos este balance también de la situación y de la región, desde las épocas en que todavía estaba en auge la explotación de goma, al repunte de la castaña, llegando hasta nuestros días con las dos más grandes empresas, Curcupiña y Amazonas, que congregan a gran parte de la población, ya sea como cosechadores o como procesadores. El documento se va a convertir en una constatación de los efectos de la tecnificación o mayor capital constante y la fuerza de trabajo. Así se va a relacionar en un medio con varias contradicciones en torno a la forma de organización de la mano de obra, el pago, la precariedad, la estacionalidad y, bueno, desde luego se trata de un enfoque que desde el marxismo analiza esta problemática, enfatizando cómo en el caso de las mujeres la explotación tiene otras dimensiones, ya que no solamente están sujetas a estas condiciones laborales de precariedad e inestabilidad en el trabajo, sino al cumplimiento también del trabajo reproductivo, es decir, trabajando en la fábrica y también trabajando en el hogar. Por último tenemos el artículo de Moller Icona y Lucio González, Se encata y se acaba el trauma colectivo en un escenario polarizado. Este genial artículo nos presenta cómo en los 2 años subsecuentes a los conflictos del 2019, la prensa interpretó y difundió los hechos que protagonizó la población envuelta en operativos militares y policiales, que resultaron, como todos sabemos, en hechos de violencia, dejando incluso un saldo considerable de muertes. Este artículo ofrece una exposición sintética y clara sobre estos acontecimientos e introduce a la reflexión la noción de trauma colectivo, un trauma cultural, como una expresión no directa, a diferencia del trauma individual, a un evento traumático sobre el cual inciden mediaciones simbólicas. Los autores identifican a las instituciones como parte de esta mediación para que
por sobre el evento concreto, los hechos, se produzcan representaciones que crean un trauma colectivo, no como dolor de los afectados, dice, sino como un proceso social. Así, citando a Alexander, los autores dicen que los sujetos involucrados deciden representar el dolor social como una amenaza fundamental para su identidad colectiva. Este concepto de trauma cultural, según los autores, es una teoría de alcance medio. Bueno, a mi modo de ver, una teoría de alcance medio podría ser, por ejemplo, como la teoría de la desatención cortés, o de Robert Merton, o la teoría de la privación relativa. En este caso yo creo que tiene más alcances, porque en el primer caso se aplican a fenómenos particulares. En el caso de las representaciones como trauma cultural, más bien creo que sería una de gran alcance en la medida en que se coloca en un nivel de construcción teórica sobre la constitución de la conciencia colectiva. Cómo se construye la conciencia colectiva. Esto es mucho más complejo. En otras vertientes lo vamos a encontrar como representaciones sociales, por ejemplo. Pero bien, el caso es que los autores analizan el papel de las instituciones mediadoras en la creación de una narrativa, como construyendo realidades. En este ejercicio van a plantear un cuadro bastante sintético, muy interesante, un buen aporte metodológico de cómo sistematizar este tipo de información y este análisis, colocando sea la narrativa de golpe o de fraude. Un excelente trabajo con un importante trabajo teórico y metodológico. Bien, para finalizar, nuestra revista nos ofrece dos bonitas reseñas sobre el libro de Marlene Choque, Los rostros de la violencia de género, escrito por Alejandra Ramírez, y por último otra reseña de Franklin Oben Odom, escrito por perdonen un segundito, que obviamente se los voy a dejar para que cada uno de ustedes pues vea esta información, escrito por Gabriel Pacheco. Creo que, bueno, no podía ser mejor compendio. Nuestra revista 51, les invito a la lectura. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Mirko. Invitar a los compañeros a pasar, aquí hay asientos para que no estén parados atrás. Y vamos a continuar esta presentación de las publicaciones del IDIS con la presentación del libro El voto, expresión de sociedad, comportamiento electoral en las elecciones municipales de La Paz de 2015, que va a estar a cargo del propio autor, Rodrigo Cors. Rodrigo es licenciado en Sociología por la UNSA y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo México. Fue coordinador de investigación de la Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo, RELIT. Ha coordinado el libro Jóvenes y Empleo del 2018. Es autor de Extractivismo y Esperanza de Desarrollo en América Latina del 2018 y de 21 días, Cronología de los sucesos postelectorales de 2009 en Bolivia, que fue publicado el 2020. Ha publicado en coautoría La construcción de la democracia, el 2021. Su trabajo en general gira en torno a la sociología política electoral, políticas públicas y desarrollo. Bien, voy a ceder inicialmente la palabra a Rodrigo y luego vamos a leer los comentarios de Eduardo Leaño. Gracias. Espero la garganta no me traicione. Buenos días, licenciado Raúl España, Mirko Vera en la testera, y buenos días y gracias a la vez por su asistencia a todos ustedes. Me alegra mucho ver caras, rostros con los que he compartido aulas, anécdotas en los pasillos de esta carrera. Me preguntaba qué es lo que puedo expresar en este momento, ¿no? Y bueno, para responder a esa pregunta dije
cuál va a ser el auditorio. Y considerando que la presentación se da en el auditorio de la carrera, cerca al aniversario de la carrera, por el IDIS, pues mi respuesta clara es que el auditorio está compuesto mayormente por estudiantes de la carrera de sociología, sociólogos o futuros sociólogos, ¿no? Así que principalmente lo que voy a expresar se va dirigido a ellos, a ustedes. Quizá no sea una expresión muy convencional, pero dado que somos pocos, sabemos en sociología, la mayoría nos conocemos o nos hemos topado, cruzado en algún momento o lo vamos a hacer, pues que todo quede en confianza, ¿no? Finalmente estamos en familia. Así que voy a hacer un par de confesiones respecto al producto que ven, porque muchas veces solo se nos muestra el producto, ¿no? Y no tomamos en cuenta o no podemos acceder a conocer todo el proceso que hay detrás de un producto. Entonces lo que pasa es que, porque yo también estaba en ese lugar, es que cuando uno ve un producto ya terminado, ve un producto consolidado, pues piensa que eso es obra de grandes mentes, ¿no? De mentes eruditas, y no es así, ¿no? Hay todo un proceso detrás de cada investigación. La investigación es un trabajo largo, ¿no? Entonces voy a hacerles 5 confesiones que quede entre nos, bueno, no voy a acusar a nadie por si acaso. Confesión 1. Cuando estaba en cuarto año, ustedes saben que ahí cursamos el seminario de Fuentes, y pues naturalmente, tal vez como muchos de ustedes lo han sentido o lo van a sentir, no sabía qué investigar. Eso es algo, creo, normal, lógico, común, y no sabía qué investigar, ¿no? Sí, no debería serlo, porque en realidad se parte de eso, ¿no? Pero está bien admitirlo. Y pues tenía, la verdad, 7 alternativas, me acuerdo de ese número, ¿no? Entre temáticas urbanas, quería estudiar a unos amigos de mi papá, ¿no? Porque uno tiende a estudiar también el entorno cercano. Pero escuché en algún lugar a alguien decir que uno debería inclinarse hacia aquel campo, hacia aquella área sociológica que le llama la atención, ¿no? Y en mi caso, en ese momento, era la sociología política, ¿no? La política, siempre estaba pendiente de eso. Entonces dije, la tesis o la temática, el problema de tesis tiene que salir de este campo, de la política. Entonces, esa es la confesión 1, ¿no? 2. En cuarto año también propuse una investigación. Ustedes saben que armamos un perfil de tesis, y esa investigación estaba basada en fuentes secundarias. Ya sabía que iba a investigar elecciones, ya sabía que iba a investigar a candidatos, tendría que ver propuestas políticas, campañas, etc. Pero mi propuesta en ese momento, ¿no? En cuarto año, era fuentes secundarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había información al respecto, ¿no? Tenemos información sobre los datos, resultados electorales, la distribución electoral en Bolivia, el tipo de campaña que se ha realizado, el contenido de los planes de gobierno, de las propuestas, de los programas, y también por un elemento no menos importante, por evitar la fatiga. Entonces propuse eso en cuarto año, por todos esos elementos, ¿no? La tercera confesión es que, ligado a eso, pues ustedes saben que los perfiles de tesis son evaluados por varios tribunales, y la tercera confesión es que uno de ellos reprobó el trabajo, ¿no? Reprobó el perfil de tesis, y pues afortunadamente logré aprobar el año, porque los otros jurados consideraron que sí debería continuar, ¿no? Pero eso era un golpe anímico fuerte, ¿no? Porque, o sea, si pierdes fuentes, pierdes un año, y un año, no es poco, ¿no?
tampoco puedes avanzar más materias, y entonces estaba muy preocupado, ¿no? Pero así se dieron las cosas. La mayoría no es ni nada que lo pierden, entonces es 8, 10. Bueno, hay criterios diferentes, ¿no? Para mí era... Y para vos había sido significado. Disculpame, pero eso es... Y... pues entonces, debido a esa preocupación, dije, tengo que generar datos propios, ¿no? Y no optar por la comodidad de basar un estudio en fuentes secundarias. Ya en quinto año, en la materia de tesis, se propuso una metodología cuantitativa, una distribución muestral para estudiar, para abordar a los electores. Tuve que delimitar mi espacio de estudio, porque antes era Bolivia, luego lo tuve que delimitar a La Paz, para más o menos pasar ese filtro, ¿no? Y no volver a repetir el error de optar por la comodidad de basar un estudio en fuentes secundarias. Pero ahí está la cuarta confesión también, que ¿qué creen? El borrador de tesis se volvió a reprobar en quinto año con el mismo jurado, ¿no? Y entonces era otro golpe, o sea, ya se estaba repitiendo el error prácticamente. Si en cuarto año tenía que generar datos propios, en quinto año los generé, pero ya se me pedía que haga un análisis sofisticado estadístico, ¿no? Porque en teoría, al menos eso es lo que argumentaba este profesor, pues esos datos ya existían, ¿no? Un golpe más. Y bueno, y estaba a punto nuevamente de perder otro año, ¿no? En quinto, que para mí, como dice Alison, pues era algo considerable, ¿no? Y ahí va la última confesión, ¿no? Luego ya pude reflexionar, ¿no? Internamente, y la verdad es que ese rechazo había como que picado mi orgullo, ¿no? Y entonces me propuse hacer un análisis estadístico de los datos que ya había recabado. Entonces es gracias a ese rechazo que procurando aprender, aplicar análisis estadísticos que lamentablemente no aprendemos en la carrera, me metí a cursos, de talleres, de uso y manejo de programas estadísticos, revisé muchas más fuentes, estaba aprendiendo igual, consultando con gente que sabía de matemáticas, estadística, cómo es que podía aplicar eso que me había pedido, ¿no? Veía videos en YouTube, o sea, todo lo que se podía para aprender eso que quería aplicar, pues lo hice, ¿no? Y gracias finalmente, algo que puede parecer en principio una mala noticia, ¿no? O en el presente una mala noticia, en el futuro puede ser buena, porque ahora que me pongo a pensar, es que gracias a esos rechazos, es que yo me dediqué a aprender metodología cuantitativa, ¿no? Es gracias a esos rechazos que se logró consolidar la tesis, ahora el libro, con el contenido metodológico, la verdad fuerte que tiene, del cual me siento muy orgulloso. Es gracias a ese rechazo que pude hacer un posgrado también con formación cuantitativa, y quizás si no fuera por esos rechazos, pues no estaríamos aquí en esas circunstancias, ¿no? Así que esas cosas que no se ven, que no se dicen detrás de las producciones intelectuales, creo que son muy importantes. Para mí son muy importantes porque ayuda a aprender a uno como investigador, ¿no? Ayuda a empatizar con los investigadores, ayuda a identificarnos en otros las dificultades comunes que tal vez estamos teniendo. Y yo soy de la idea que tenemos que humanizar un poco la investigación, ¿no? Porque desde ya la investigación es un camino largo, no es fácil, es difícil, requiere mucha disciplina, pero si se puede alivianar un poco ese camino, qué sé yo, prestando libros, recomendando fuentes,
o corrigiendo trabajos de otras personas, como lo han hecho varios en este trabajo que se presenta hoy, pues es algo bienvenido, ¿no? Finalmente, les recomiendo que lean la tesis. Ahora el libro, les aseguro que es mucho más seria que escucharme hablar. Tiene un abordaje interesante. Me pregunté por qué el MAS no gana en las elecciones municipales de La Paz, tomando como variable dependiente la orientación del voto. Mi universo fueron todos los electores paceños que en ese momento alcanzaban 611.970 electores, o sea, ese era mi universo de estudio. Con una muestra superior a 200 observaciones, se aplicó un muestreo bietápico de conglomerados estratificado y proporcional, que prácticamente es tomar como primer conglomerado a los macrodistritos más poblados de La Paz. Como segundo conglomerado se escogió un barrio al azar de todos estos macrodistritos y se aplicó una distribución proporcional de la muestra según la distribución poblacional de cada macrodistrito. Entre los hallazgos se puede comprobar que el municipio de La Paz es el que ofrece mejores condiciones materiales de vida. Es aquel, por lo menos en ese momento, que yo creo que más o menos se mantuvo constante, aquel que tiene menor población pobre, aquel que tiene más porcentaje de alfabetos, los ciudadanos están mejor instruidos respecto a otros municipios del país, la ciudadanía es relativamente informada, se autoidentifica principalmente como mestiza, y lo que quise decir en este estudio es que el paceño, el elector paceño tiene unas características materiales definidas por el entorno en el que se desenvuelve, en el que vive. En este contexto, las campañas tradicionales como el pintado de paredes, ¿no? Se acordarán el tapado de murales artísticos, en vez de contribuir a mejorar la preferencia electoral de los candidatos, más bien perjudica. Y entonces uno tiene que plantear una estrategia acorde a la ciudadanía a la que quiere conquistar, ¿no? Satisfechas las necesidades materiales, los paceños tienden a perseguir satisfacciones inmateriales, como se preocupan en valores de la solidaridad, la libertad, la protección de los animales, porque sus condiciones materiales se lo permiten. Y entonces afirmo que hay una ideología postmaterialista en el municipio, y con este estudio podemos aplicar las conclusiones a los planes de gobierno, ¿no? al diseño de políticas públicas, porque esta tesis estudia al paceño en realidad, ¿no? con digamos la primera excusa de estudiar las elecciones y el comportamiento electoral, pero termina estudiando al paceño, las características del paceño. Entonces, aplicando tres técnicas de análisis multivariable, la primera, un análisis factorial, reducimos todas las variables que habíamos diseñado al principio en solamente 6 factores. Con un análisis conglomerado de estadística multivariable, sacamos perfiles tipo de los votantes, ¿no? ¿Qué características tenían aquellos que votaban por qué características tenían aquellos que votaron por Guillermo Mendoza? Y finalmente, con un análisis de segmentación, pues vemos la variable más importante que ayudó a definir la decisión del voto entre una u otra alternativa. Y finalmente terminamos el análisis haciendo uso de la teoría de la modernización y de la sociología urbana, o sea, una interpretación teórica. Les recomiendo que lean el libro. Finalmente quiero agradecer a todas aquellas personas que han participado de alguna u otra manera, han aportado en que esto se haga realidad, primero en su contenido y luego en su publicación, ¿no? Quiero comenzar agradeciendo a Rolando Sánchez. Doctor, gracias por la paciencia. Él fue la persona que dirigió la tesis, y bueno, estuvimos más de 2 años haciendo seguimiento y trabajando en el contenido de la tesis. Gracias, Doc. A Oscar Vargas, que no está presente, pero que fue tribunal de la defensa de tesis, y creo que es una persona que siempre expresó esa lógica de la academia colaborativa. A Carlos Hugo Laruta, también fue tribunal de tesis.
una persona que desde el tercer, segundo año siempre me ha estado dando espaldarazos, ¿no? En lo que podía decir, no menospreciando, digamos, las opiniones o el análisis que pudiera tener en ese momento siendo estudiantes. A Eduardo Leaño, quien luego va, mediante licenciado, va a dar un comentario acerca del libro, pero Eduardo Leaño es una persona que hace años yo ya lo había contactado, ¿no? Y le decía que yo quería hacer algo sobre elecciones, en ese momento cuando solo era una idea, y me había dado también algunos aportes, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Creo que eso es algo bueno que pasa en nuestra carrera. Quiero agradecer también a Javier Copa, a Sandra Ramos, a Susana Díaz, que han estado realizando el trabajo, a la editora de este trabajo, Mónica Navía, que hemos estado trabajando ahí, quizá dándole yo algunos dolores de cabeza. Y finalmente al licenciado Raúl España. Gracias, licenciado, por hacer posible la publicación de este trabajo, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Hay mucha producción intelectual en sociología, pero creo que algo que nos falta o podríamos fortalecer mucho más es la difusión de esos trabajos, ¿no? Yo soy convencido que un trabajo intelectual, por más bueno que sea, no tiene ningún sentido si no tiene difusión, si nadie lo va a leer y nadie va a aplicar ese conocimiento. Así que voy a terminar leyendo el último párrafo de mis agradecimientos, muy cortito. Entre comillas, dice: deben hacer una tesis para publicar. Escuché decir en clase de séptimo semestre a Rolando Sánchez. En aquel momento esa meta se veía inalcanzable, pues no tenía claridad en lo que pretendía investigar. Un par de años después, doy por cumplido el objetivo que nunca fue escrito en la tesis original, su publicación. Gracias. Bien, gracias, Rodrigo. Habíamos invitado a Eduardo Leaño a comentar el texto, pero lamentablemente por asuntos institucionales él no va a poder asistir. Sin embargo, nos ha enviado sus comentarios, se disculpa ante la audiencia y manda saludos a todos los presentes. El comentario de Eduardo Leaño comienza señalando lo siguiente: a diferencia de quienes escriben textos ininteligibles y quieren pasar por profundos, el libro de Rodrigo Corso se destaca por su claridad expositiva, la coherencia lógica y la descripción amena. Sin duda, el lector es atraído por el problema de investigación que pretende explicar, y tal ardid se constituye en una invitación a transitar por cada una de sus páginas hasta concluir la lectura del libro. Este es uno de los méritos de Rodrigo. A Rodrigo Corso lo conocí hace 10 años aproximadamente, cuando en los pasillos de la carrera de Sociología me sorprendió con el pedido de que lea una de las primeras versiones de su tesis, y que hoy es un importante libro que contribuye a la comprensión del comportamiento electoral. Después de algún tiempo, el año 2018, Rodrigo me sorprendió gratamente con 2 publicaciones: Jóvenes y Empleo, del cual fue coordinador y autor, de Extractivismo y Esperanza de Desarrollo en América Latina. El conflicto de octubre y noviembre del 2019 en nuestro país fue una oportunidad para que Rodrigo lleve a cabo otro aporte intelectual. 21 días, cronología de los sucesos postelectorales del 2019 en Bolivia. A raíz de este trabajo, Rodrigo fue invitado al evento de participación política de jóvenes hacia una mejor democracia, Incuverbal entre changos y changas del Alto y La Paz, organizado por la Fundación Cuta Piquiña, ahí donde yo estaba trabajando. En este itinerario de ardua producción intelectual, Rodrigo hoy nos presenta su tesis de licenciatura en formato de libro. Este nuevo libro se inscribe en el campo de la sociología política y más específicamente en el campo de la sociología electoral. El problema de investigación es claro.
¿Cuáles son los factores socioeconómicos y políticos que influyen en el comportamiento electoral de los paceños respecto a las distintas propuestas de gestión municipal planteadas por los partidos políticos en competencia durante las elecciones municipales de La Paz? Los objetivos formulados en el trabajo de investigación son también claros. En términos generales, se plantea analizar y explicar el comportamiento electoral en el municipio de La Paz en las elecciones municipales del 2015. Este objetivo lo logra a partir de dos variables explicativas. Por un lado, las condiciones socioeconómicas de los electores y por otro lado, los aspectos políticos que motivan a los electores a favorecer a una determinada opción política partidaria. A fin de identificar el real aporte del trabajo de investigación, Rodrigo lleva a cabo una completa revisión bibliográfica, estado del arte, sobre el tema electoral. Además, efectúa un excelente debate intelectual para definir los conceptos fundamentales del marco teórico que sirven de herramientas para describir el perfil del electorado paceño y a partir de ello explicar las inclinaciones políticas de las preferencias. El abordaje metodológico de la investigación se llevó a cabo combinando dos enfoques acerca del comportamiento electoral. La primera corriente es el ecológico comparativo, que utiliza instrumentos de carácter estadístico-demográfico. Este procedimiento implica relacionar los votos con algunas características demográficas, históricas, económicas y sociales. La segunda corriente, complementaria a la anterior, asume como unidad de análisis al individuo y reconoce que la subjetividad de las personas determinan el comportamiento electoral. Rodrigo Corso recurre a diferentes fuentes de información para proveerse de datos que le permitan sustentar empíricamente el objetivo de su investigación. Entre las fuentes consultadas pueden mencionarse a las siguientes: resultados electorales oficiales del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, datos de encuestas preelectorales de Ipsos y equipos Moris publicados por el Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Datos censales del INE, propuestas, programas de gobierno de los partidos políticos, fuentes hemerográficas y datos de la Alcaldía Municipal de La Paz referente a los servicios básicos, sectores económicos del municipio y percepciones sobre la gestión municipal. El uso de estas fuentes le posibilitó a Rodrigo obtener un cúmulo de información que, sistematizados, le permitieron describir las características individuales y socioeconómicas del elector paceño y proporcionar una explicación acerca de los factores políticos que determinan el comportamiento electoral de los paceños. A fin de brindar una explicación causal del comportamiento electoral, recurre al análisis factorial, es decir, identifica una serie de factores que influyen y definen la preferencia electoral. Entre las variables multifactoriales que tienen un efecto explicativo se mencionan las siguientes: la posición socioeconómica, la postura política, el factor generacional, la similitud, la evaluación del contexto y el impacto de la campaña. Según Corso, estos factores explican el 64% de la varianza total. Evidentemente, cada uno de estos factores influyeron de manera desproporcional en el comportamiento electoral. Así, la posición socioeconómica de los votantes explica el 29% del total de la varianza, la postura política el 12.2%, el factor generacional el 7%, la similitud del 6%, la evaluación del contexto el 5% y el impacto de una campaña un 4.5%. De esta manera, el libro de Rodrigo Corso consigue el objetivo que se había propuesto inicialmente, y como los otros que mencionamos anteriormente, este se abre con una enorme expectativa y se cierra con bastante provecho. Les invito a leer esta producción intelectual de Rodrigo.
es el comentario del profesor Leaño respecto al libro que hoy presentamos de Rodrigo Corso. Es política del IDIS la difusión de la producción de conocimientos que se realizan en el instituto, en la carrera de sociología, pero también a nivel de la comunidad de investigadores y cientistas sociales del país y la región, en el entendido de que, como decía Rodrigo, una investigación que no se difunde es una investigación que no existe, ¿no? Y en ese sentido también hemos abierto los canales de difusión de nuestra producción a través de la indexación de nuestra revista Temas Sociales y, ¿no es cierto?, de posibilitar en estos próximos años y meses que tenemos hacia adelante su visibilización en otras bases de datos a nivel global, ¿no? Ese es el sentido, entonces, de estas presentaciones. Felicitar a Rodrigo. Hemos estado, creo que desde el inicio de mi gestión, cuando ingresé al IDIS, viendo la posibilidad de esta publicación. Pasado ya casi 5 años, pero finalmente tenemos el resultado. Bueno, y está la publicación periódica de la revista Temas Sociales, que se publica cada 6 meses, en mayo y en noviembre, ¿no?, que también genera la posibilidad de la difusión de las investigaciones tanto de la carrera como de otros investigadores del país y de la región. Bien, les quedo entonces muy agradecido por su atención. Las personas que están en la sala han sido registradas al ingresar. Los compañeros del Centro de Información y Documentación del IDIS les van a entregar un ejemplar de Temas Sociales 51 y a sus correos les vamos a enviar el libro de Rodrigo Corso publicado en formato digital. Muchas gracias a todos y todas por su presencia.